Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Vamos a ir comenzando por aquí. Espero que estéis todos muy bien. La verdad que espero que también estéis activos con la pedazo de música que hemos puesto ahora. Así que vamos a comenzar. Hoy la verdad que va a estar muy bien el Zoom. Me lo he preparado hace unos minutos. Y pues eso, primero, bienvenidos a todos, todas las personas que estamos en este Zoom, comprometidas con el mundo de las criptomonedas. Y la verdad que yo llevo ya, pues eso, 6 años en Illovia, con todo el mundo de las criptomonedas sobre todo, y que podamos hacer estos tipos de Zooms, que pueda compartir valor, que podamos hacer ronda de preguntas y respuestas. Pienso que es algo muy bueno, porque yo me acuerdo cuando empecé que solamente pues estaba enfocado en Forex, en trading, que al final está súper bien, pero si vemos otras fuentes de ingreso, y no solamente para tener ingresos, sino para crear patrimonio en el largo plazo, es algo muy bueno, porque lo puedes compaginar con cualquier cosa. Una persona que trabaja lo puede hacer, una persona que tiene su negocio lo puede hacer, una persona que hace trading lo puede hacer, que tiene un e-commerce lo puede hacer. Cualquier persona puede tener un portafolio, una cartera de criptomonedas, que no tenga que estar constantemente mirando lo que está pasando en el mercado, que no esté constantemente mirando cómo está subiendo o bajando pues su portafolio, sino que lo tenga ahí a largo plazo. No es lo mismo que, por ejemplo, con el trading, que si haces eh, intradía, pues estás todos los días de lunes a viernes o de martes a jueves en el gráfico, pues tienes que estar ahí más o menos pendiente de lo que va haciendo. Y solamente que sea una parte en la cual dediques bastante tiempo y en lo que tú quieras dedicarte pues el resto de los años y crear esa libertad. Entonces me di cuenta que mientras iba teniendo ingresos, ya sea por el trading, por mi trabajo, el network marketing, lo que sea, ese dinero que iba ahorrando, en vez de tenerlos en euros, en vez de tenerlo en dólares, lo podía tener en unas monedas que cada vez valen más. ¿Eso qué significa? Que cada vez mi dinero se está rentabilizando. Estoy utilizando mi dinero a mi favor. No lo estoy dejando solamente en el banco para ahorrarlo, que al final, pues hay que hacerlo. Pero si es un dinero que a lo mejor tú tienes y lo vas a dejar ahí años, 5 años, 10 años, o 2 años, o 30 años, pues hay maneras para no solamente dejarlo ahí, sino que eso se rentabilice con el tiempo. Entonces, cuando empecé a entender todas estas cosas, me di cuenta que lo podía eso, utilizar a mi favor, y solamente tenía que aprender, solamente tenía que entender bien cómo está transcurriendo todo lo que está pasando en el mundo, todo está pasando en un plano digital. Entonces es normal que cada vez todo se esté adaptando más a, pues eso, ¿no? A esta era digital. Entonces lo que voy a estar explicando hoy va a ser, son dos conceptos. El primero es tanto la emoción que tiene pues las criptomonedas, en plan, ¿a qué me refiero con esto? Al final el mercado es emocional, ¿no? Cuando vemos que todo sube, ¿cómo está nuestra emoción? Estamos por las nubes, ¿no? Está creciendo todo. Si obviamente tienes ahí dinero, pues aún estás con más euforia. Y luego cuando baja todo y ves cómo tu dinero baja, pues ¿qué pasa? Viene el miedo, el pánico y demás. Entonces nos damos cuenta y claro, ¿qué pasa en cada momento? Cuando el precio empieza a subir mucho, ¿qué se suele hacer? ¿Qué hace la mayoría, el 95% de las personas? Comprar, cuando ya está subiendo, ¿no? Cuando está por arriba, ¿qué hacen las personas? Compran. Y cuando todo está cayendo, ¿qué hacen las personas? Venden. Y por eso cada vez cae más. La gente pierde la confianza, empieza a vender y demás. Entonces, si tú entiendes en cada punto de mercado en el que se encuentre, en cómo estamos ahora, en cómo estábamos en 2024, en lo que pasó en 2020, si cada uno de nosotros entendemos en el punto en el que estamos, vamos a tener más claridad de si hay que comprar, de si hay que vender,
de si no hay que hacer absolutamente nada, porque eso es fundamental. El 99% del tiempo no vas a tener que hacer absolutamente nada. Y ese 1% va a ser cuando tengas que actuar, cuando realmente no tengas que pensar, porque tú ya tienes un plan. Tienes un plan donde tú sabes cuándo comprar y sabes cuándo vender. Y ahí van a pasar muchas cosas. Es como cualquier proceso que tú estés pasando, sea el gimnasio, sea que estés aprendiendo un idioma, sea que estés aprendiendo trading, todo es un proceso. Y en ese proceso van a pasar un montón de cosas, pero no hay que enfocarse en ese proceso, no hay que enfocarse en todo lo que pasa, sino simplemente en hacer cada una de las cosas que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Entonces, si tenemos claro en el punto en el que estamos ahora, vamos a tener esa claridad y cuando tú tienes claridad, tienes poder y cuando tienes poder, puedes accionar de una manera mucho más sencilla. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver, vale. Voy a poner primero este gráfico para que podáis ver todas las emociones que el mercado pues tiene cuando va pasando el tiempo. Por ejemplo, cuando una criptomoneda sale, que ahora vamos a ver ejemplos y vamos a ponerlo en la práctica, esto es lo bueno que vi del emprendimiento, que no es te explico esto y ya, sino que todo lo ponemos en práctica. Cuando, por ejemplo, sale una criptomoneda, ¿qué hay? Hay optimismo, entusiasmo, la criptomoneda empieza a salir, empieza a subir porque la gente confía, empieza a haber emoción, euforia porque, joder, valía $1 y ahora vale $10, ¿no? Y te das cuenta de que ha hecho un por 10. Toda la gente está súper arriba, sigue comprando, como he dicho antes, cuando todo sube es cuando más se habla y cuando más gente compra. Y es cuando no hay que hacerlo. Entonces, ¿lo que pasa? Pues empieza a bajar, viene la ansiedad, negación, miedo, ya las personas pues no confían en que eso vaya a seguir subiendo más de lo que subió y la gente que compró aquí arriba ya está súper desesperada, salen noticias que si esto al final es una estafa, que si han robado no sé cuánto dinero, entra el pánico, vendes todo, te rindes y ya pues te desanimas y aquí te quedas. Pero ¿qué pasa? Todos son ciclos. Ciclo de mercado, ciclo en tu vida también. O sea, lo que está pasando ahora en el mercado, que lo vamos a ver, puede ser que esté pasando en tu vida personal también. Y estés pasando estas emociones. Yo las he pasado, tanto en el emprendimiento, como cuando jugaba fútbol, como cuando estaba estudiando, en cualquier faceta. Entonces, ¿qué pasa? Luego cuando empieza a subir, pues viene algo de depresión, ¿no? De decir, ostras, ahora que lo he vendido todo, me empieza a subir. Aún te deprimen más. Y, y luego, pues, viene lo mismo que antes. Esperanza, alivio, optimismo y empieza de nuevo el ciclo. Entonces, si lo vemos en un gráfico, como por ejemplo este de aquí, o sea, lo que hemos visto antes es así a grosso modo, sin un gráfico como tal, sino simplemente las emociones que tiene el mercado. Entonces, si vemos aquí que siempre que hay, pues, haya salido una criptomoneda haya bajado mucho, si tiene un buen proyecto y sigue lo que dice, se va adoptando cada vez más, todo va como tiene que ir, al final acaba subiendo. Entonces, podemos ver como lo mismo que antes. Hay optimismo, la gente cree, hay euforia. Entonces, cuando hay mucha euforia, es cuando hay que vender. O, si aún no ha llegado a esos puntos que tú tienes de venta, pues esperar a que llegue. Luego viene eso, la ansiedad, el pánico, como he dicho antes, pues la depresión, ¿no? Porque estás perdiendo, entre comillas, porque, como siempre he dicho, yo nunca he perdido
en criptos, una cosa es que el precio baje y otra cosa es que yo pierda. Para yo perder, tengo que vender. Entonces, imagínate que yo compraba aquí donde pone Optimism, y ahora está aquí, ¿vale? Yo he puesto una cantidad, me ha bajado un 30%, pero si yo no vendo, no pierdo. Yo voy con la visión de que eso va a subir, si no, no hubiese comprado aquí, ¿vale? Entonces, si vamos al gráfico de TradingView, mira, lo que vamos a hacer, a ver, un momento, va a ser poner esto aquí, muy bien, vamos a poner esto aquí, un momento, para que podáis ver en el punto en el que estamos ahora mismo, tanto ahora como lo que ha ido haciendo. Por ejemplo, ¿qué similitudes vemos aquí? Toda esta subida, toda esta subida, ¿qué es? Toda esta subida de aquí. Y aquí arriba que hay mucha euforia, casi llega a 20.000 Bitcoin cuando valía 1.000. Entonces, ahí la gente empieza a comprar, ¿no? Porque parece que se van a quedar sin la subida que va a hacer y luego empieza la bajada, empieza la ansiedad, empieza el pánico, empieza la depresión. La gente no cree. Luego otra vez empieza a subir, ¿vale? Empezamos otra vez. Hemos pasado toda la bajada, todo ese momento de incertidumbre para luego otra vez que vuelva al ciclo, otra vez la subida. Esta subida fue la de 2020, bajada 2021, 2022, bueno, más 2022 y otra vez. Esta fase es esta fase de aquí y volvemos a comenzar la subida. ¿Qué pasa? Ahora mismo puedes pensar, Bitcoin está o ha llegado a puntos de euforia. Sí, se puede decir que con toda esta subida, pues ha llegado a puntos máximos históricos. Entonces, ¿quién dice que el precio vaya a 60 o siga subiendo hasta 120 o se quede aquí entre 100.000, 80.000 durante 2 años? Eso nunca lo sabremos. Entonces, viendo que ahora Bitcoin está en puntos bastante altos, no es lógico el hecho de comprar viendo que hay otras que sí que están en buenos puntos. Ahora bien, si tú solamente quieres Bitcoin, como yo cuando empecé, yo solamente era compro Bitcoin, me da igual en el punto en el que esté, yo lo que estoy haciendo es tener un activo que cada vez se revaloriza más, que yo empecé a comprar Bitcoin cuando valía 3.000 en 2019, en estos puntos, 3.500, 3.700. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí que de 3.000 iba a pasar a 100.000? ¿Quién cree eso cuando está aquí abajo? El 0,01% de la gente. Cuando valía aquí abajo $200, ¿quién iba a pensar que iba a llegar a 20.000? Y cuando valía 17.000, 16.000, pues lo mismo. ¿Quién iba a decir que iba a llegar a los puntos que ha llegado? Entonces, viendo, por ejemplo, cómo Polkadot está en esos puntos. O sea, Polkadot ahora mismo está en depresión absoluta. Estamos aquí.
todo esto, o sea, lleva desde junio de 2022 casi 3 años y en el mismo punto. Entonces, ¿quién va a confiar realmente a que esto llegue a 20, llegue a 50, llegue a 90, cuando lleva aquí 3 años? Nadie lo sabe, pero por ejemplo, Solana pasó lo mismo. No estuvo tantos años, obviamente. Solana estuvo ahí un año y pico en el mismo precio y luego se multiplicó por un montón. Y encima Solana, con toda esta bajada de aquí, que fue desde los 30 hasta los $8, es que hubieron malas noticias. La gente ya no confiaba. Parecía que Solana se iba a ir, bueno, iba a desaparecer. Pero si tú entiendes cómo funciona ese proyecto, tú entiendes cómo funciona esa blockchain, entiendes cómo funciona comparándolo con Ethereum, pues son criptomonedas que realmente tienen utilidad. Si esto fuese un meme y pasa esto, se hubiese ido bajo tierra. Pero si son criptomonedas que tienen un buen proyecto, que tienen una utilidad y que realmente pues se va adaptando cada vez más y se va utilizando más, pues es normal que se revalorice. Entonces, vamos a poner un número uno por el chat si se está entendiendo bien, si se está entendiendo cómo funciona pues, la psicología que tiene el mercado cripto. Vamos a poner un número uno por el chat. Perfecto, perfecto. Ahí tenemos a Joel, Joraika, Manolo, Yuli. Muy bien, muy bien. Genial. Pues dicho esto, imaginaros, imaginaros que aquí arriba, ahora en el gráfico de la derecha, eso ha llegado a puntos más altos y cuando hace esta bajada, normalmente hace un 60% de bajada en comparación a toda la subida, hace un 80% de bajada. Y si tú miras, a ver, borrar esto, ahí está. Ahora ya nos vamos al gráfico. Si tú miras lo que hizo aquí Solana, fue de casi 260 a $8. Un menos 96%. Antes he dicho que esa bajada era un 60%, un 80%, pero aquí hay criptomonedas que bajan más de un 95%. Pero luego, por ejemplo, Solana te hace un por 36, casi un 3600%. Si vamos con Polkadot, es igual, una caída brutal de un 93% y obviamente la visión es que de aquí abajo pues vaya a 20, te haga un por 7, un por 10, un por 15 y es de las pocas que aún no ha hecho la subida. Entonces ahora mismo, como hemos dicho antes, Bitcoin no está en zonas de compra y la bajada que ha hecho es simplemente ni un 30%. Ha bajado poco comparado con lo que han bajado las demás. O sea, en el mismo tiempo, Bitcoin ha bajado un 30%,
Ethereum un 50 y pico, 57%. Solana un 62%. Entonces, cuando viene ese momento de pánico, de miedo, Bitcoin suele bajar un poco, pero es que las demás se van muy para abajo. Un 60, 70, hacen una caída bastante grande. Polkadot, que podéis ver, casi un 70%. Entonces, ¿qué me dice todo esto? Que para mí es más lógico ahora mismo, pues, tener un portafolio enfocado más a altcoins, que las altcoins son todas las monedas que no sean Bitcoin, y cuando empiece otra vez a subir el mercado, cuando empiece otra vez a pillar pues esa carrerilla y esa subida, pues empezar a vender esas criptomonedas que has ido comprando. Y luego, como he dicho en otros Zooms, ¿qué hacer con los beneficios? Ya sea pasarlo a Bitcoin, pasarlo a USDC, que lo quieres para ti, para lo que sea, ¿vale? Entonces, para mí es bueno ahora mismo enfocarse en altcoins en vez de en Bitcoin. Y hay una cosa que estoy mirando el otro día que me reventó la cabeza, sinceramente. O sea, ¿cómo puede ser? Si vamos a CoinMarketCap, lo vamos a poder ver, que es sobre lo que estamos hablando, sobre las emociones. Ahora mismo estamos en un mercado con miedo. Está bajando todo, mmm, ha bajado todo y no sube. Toda la gente que tiene miedo. Incluso hace unos días, unas semanas, estábamos en miedo extremo, cuando todo empezó a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo Bitcoin está entre los 86.000, 82.000, por ahí. ¿Cómo puede, o sea, que lo digo que me reventó la cabeza, ¿cómo puede ser que Bitcoin esté en el mismo precio que estuvo en diciembre y en diciembre estaba la emoción en codicia, en avaricia extrema, era como, había un montón de buenas emociones, por así decirlo, porque todo estaba empezando a crecer. Y ahora mismo en el mismo punto hay tanto miedo, hay tanta incertidumbre. Y aquí pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que cuando Bitcoin en enero de 2024, cuando valía 60.000, había avaricia extrema? Y luego cuando es que no subía ni bajaba, se mantenía en el mismo precio. Ya la gente, o sea, había emoción de miedo en el mercado. Entonces, si tú te basas en estas emociones para seguir estas emociones de lo que hace la mayoría, de lo que hace el 99% de la gente que no sabe, y no sabe porque es ignorante, y el ser ignorante no es malo, es simplemente que no tienen la información correcta. Entonces, que nosotros estemos en una academia, estemos en una plataforma donde aprendemos todas estas habilidades para llevarnos a nuestro favor, es una locura, porque tenemos casi toda la información que la mayoría no tiene. Y si tú en vez de utilizar estas emociones que tiene el mercado para comprar cuando ya está muy arriba o para vender cuando ya está todo súper abajo, y tú lo haces al revés, cuando hay miedo, compras. Y cuando hay mucha avaricia y cuando ya incluso sale por la tele, tienes que vender. Yo lo que hago es que nunca vendo todo, siempre dejo algo, porque siempre puede seguir subiendo, pero sí que tomo esas decisiones de me tengo que apartar un poco porque se está hablando demasiado, está subiendo muchísimo, ya me he llevado un buen porcentaje, entonces tomo esas decisiones cuando todo está subiendo. Y la mayoría, tanto yo porque llevo, pues eso,
5 o 6 años en el mundo cripto y tengo amigos que me preguntan, familiares igual, pero sobre todo me lo dicen cuando ya es tarde, ¿no? Me dicen, ¡buah! Mira, Dani, que quiero invertir en criptos, veo que está subiendo todo, ahora no es el momento. Y cuando es el momento, ya no quieren, porque ven que todo está cayendo y, y que creen que no van a ganar. Entonces, si tú basas tus acciones en cuanto a tus emociones, vas a perder y vas a dejar de ganar. Y esto aplícatelo tanto en el mercado cripto como en tu vida. Porque si tú en tu vida te basas siempre en tus emociones, vas a perder y vas a dejar de ganar. Cuando yo he tenido muchas veces esa sensación de incertidumbre, de miedo, de no saber si, si algo va a ir como yo espero o no sé ni cómo va a ir, porque nunca lo he hecho, ¿no? Es la primera vez que hago algo, ya sea cuando voy al gimnasio, la primera vez, cuando la primera vez que abrí un gráfico o la primera vez que hablé en público, la primera vez que hice un Zoom. Todas esas primeras veces, tu cabeza está dándole vueltas a todo, sobre todo antes de hacer eso, o la primera vez que vas a una entrevista de trabajo, ¿no? Estás cagado, porque tienes imágenes, tienes percepciones de cómo puede ir, de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, y el 99% de las cosas que piensas nunca pasan. Y al final nunca pasa nada de lo que pensabas que iba a pasar. Entonces, si tú te basas en las emociones que tienes en tu día, ya sea de miedo, de mucha euforia, si siempre estás para arriba y para abajo, pues tu vida va a ser una montaña rusa. Pero si tú identificas, o sea, si haces esto, puedes hacerte imparable. Porque si tú identificas cuando tienes miedo, cuando tienes esa incertidumbre, o cuando es la primera vez que haces algo y no sabes cómo va a ir, y tú lo identificas, vas a saber que por ahí ese es el camino. Y cuando tú vas a pasar por ahí y llegas al otro lado, te das cuenta que hay algo bonito. A lo mejor has conocido a una persona, a lo mejor has descubierto una oportunidad, o a lo mejor no ha pasado nada, pero has hecho lo que has dicho que vas a hacer. Solamente o sea, para mí, solamente con haber hecho lo que iba a hacer, o sea, lo que había dicho que iba a hacer, solamente con esa acción y haberlo hecho y haber pasado por ese miedo, imagínate que tienes que hablar delante de 50 personas, haber pasado por todo eso y luego darte cuenta que encima te gusta, ya está. Aunque a lo mejor no le saques nada de esa situación, tú mentalmente ya has pasado por esa experiencia, ya has pasado por ese miedo, por esa primera vez, que luego cuando tengas que hacer algo por primera vez en otra cosa, ya habrás tenido esa primera experiencia en otra cosa totalmente diferente, pero es lo mismo, la emoción es la misma, te sientes igual. Entonces, con el paso del tiempo, van a haber esas emociones cuando tengamos, yo ahora mismo tengo 25, cuando tengamos 30, en algunas situaciones de la vida van a pasar, cuando tenga 35, 40 y demás. Entonces, cuando yo empecé a entender y empecé a ver mi vida de una manera más... o sea, obviamente no todo el rato voy mirando, vale, ¿cómo me siento tal? A lo mejor no sientes nada, ¿no? Y lo haces igual. Pero cuando empecé a identificar esos momentos de malos, entre comillas, o de dolor, se me hizo todo más fácil y empecé a crear una versión de mí que no sabía que tenía y que era la que realmente me hacía avanzar, que era la que realmente me llevaba de ese punto A ese punto B, que con el Dani de antes
era imposible. Tenía que cambiar cómo veía esas emociones, en vez de quedarme ahí, tomar la decisión y seguir para adelante. Entonces, que la verdad que cuando entro en un tema nos vamos un poco por las ramas, pero todo esto al final lo comparto desde dentro, desde el corazón, no es algo que me haya preparado, o sea, esto de aquí, lo que os he enseñado del gráfico y todo lo que os he dicho ahora, no lo tenía planeado. Pero es lo bueno, que cuando tú, con la experiencia, vas viendo cómo hacerlo, te vas soltando un poco más y vas viendo que al final pues aportas un valor, se te hace más fácil todo, se te hace más fácil explicar y, y fluyes más. Entonces, dicho esto, ya la última parte de esta primera parte, si vemos Bitcoin, vamos a mensual. Normalmente, si lo vamos al pasado, tanto febrero como marzo han sido meses bajistas. Si vamos a febrero, marzo de 2020, ¿cómo son estas dos velas? Bajistas. Si vamos a, esto fue 2020, si vamos a 2016, marzo, bajista. Así que febrero fue alcista, pero se repite bastante ese patrón. ¿Qué pasa? La mayoría, bueno, en verdad todas las veces que Bitcoin ha llegado a máximos históricos, ha sido a finales del año siguiente del halving. Por ejemplo, si el halving fue en 2016, en 2017, ¿qué hizo? El alto más alto, diciembre de 2017. 2020, halving. ¿Cuándo hizo el máximo? Noviembre de 2021, al año siguiente. Para las personas que no sepáis lo que es el halving, em, es un evento, por así decirlo, que se hace, donde todos esos mineros, todas esas personas que están minando Bitcoin, les dan una recompensa, pues cada vez esa oferta baja a la mitad. Si, por ejemplo, en 2020, ahora mismo no lo sé al 100%, si en 2020 daban 12 Bitcoins, pues pasaron a 6 Bitcoins. Luego el siguiente halving de 6 Bitcoins a 3. El siguiente, 1,5. Y así. Entonces, cuando hay esa bajada en la recompensa, hay más oferta y encima que luego le suman la demanda, hay más personas que compran, hay más personas que ven la visión, hay más adopción. Pues el precio se dispara. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué punto? ¿En qué año estamos? ¿Cuándo fue el último halving? 2024. Estamos en el año siguiente del halving. Estamos en 2025 y si todo sigue lo que ha ido pasando en el pasado, va a haber otra subida. Va a haber esa subida que llegue a esos máximos históricos, ya sean Bitcoin y en las demás. Entonces, aquí podemos ver que esto fue desde marzo hasta abril de 2021, toda esta subida. Si vamos con Solana, vale, ya está. Esto no lo tenía planeado, pero es el claro ejemplo. Buah, os lo juro que estoy flipando. Se me pone hasta la piel de gallina de lo que puede pasar. Mirad, chavales.
Esto de aquí fue desde abril hasta noviembre. Bitcoin no se movió. Estuvo en los 60.000, sí que hizo un máximo, pero casi que ni se movió. Y luego vemos cómo Solana en el mismo tiempo, en los mismos meses, te hace un por 10. Bitcoin no se mueve y las altcoins se disparan. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Ahora mismo estamos en la misma situación que aquí seguramente. Todo ha subido mucho, ya ha hecho el primer impulso Bitcoin, luego se mantiene, entonces aquí puede pasar lo mismo. Se puede mantener, puede hacer un alto más, puede llegar a 120, obviamente puede llegar a 180 y demás, pero imagínate que hace lo mismo. Y DOT, que está aquí abajo, hace esa subida. Arbitrum, que están mínimos, hace la subida. Júpiter, igual. Entonces, si todos nos vamos preparando, si todos vamos mirando la manera de, vale, ¿cómo puedo? O sea, el primer pensamiento es, ¿cómo puedo tener más ingresos? ¿De qué maneras puedo tener yo otra fuente de ingreso? Un trabajo, con network marketing, si ya tienes la habilidad del trading. O sea, prepárate para todo lo que se viene este año, para todo lo que va a pasar en octubre, en noviembre, en diciembre, que siempre ha llegado Bitcoin a los máximos históricos, donde Solana en 2021, noviembre de 2021 fue cuando hizo ese máximo histórico. Cuando Polkadot llegó desde los $10 a los $50 en todo ese trayecto, que es lo mismo que estamos ahora. Luego, ¿qué pasa? Hay otras que no hacen esa subida, que ya la han hecho. Aave ya hizo esa subida y no volvió a hacer máximos. Sí que subió algo, pero no hizo esos máximos. Entonces, por eso es bueno no solamente basarte en un proyecto, no tener todo tu dinero en un solo sitio. Y esto te lo digo tanto a nivel de portafolio en cripto, de no solamente tener un proyecto, ya sea Solana, Ethereum, Bitcoin, sino en cuanto a tu dinero, en cuanto a solamente tener inversiones cripto. Hay un montón de inversiones, de maneras de tú crear un patrimonio. Entonces siempre es bueno tener varios sectores. Por ejemplo, Solana y Polkadot como que no tienen nada que ver, son ecosistemas diferentes. Solana y Arbitrum sí que tienen más que ver. O sea, Arbitrum está dentro. No sé si está ahora mismo dentro de Solana o de Ethereum, pero ya está en el mismo ecosistema. ¿Vale? Entonces, vamos a poner, vamos a poner número uno por el chat, si realmente te estás llevando valor de esta llamada, si realmente te está sirviendo. La verdad que es de los Zooms que más me estoy soltando y súper agradecido de poder hacer estas llamadas, de poder aportaros todo ese conocimiento que tengo y súper agradecido también con todos vosotros que estéis ahí y, y pues eso, no sería lo mismo que simplemente esté hablando y, y que no haya nadie, ¿no? Al final me di cuenta, bueno, hace tiempo también, pero ayer como aún más, que tú simplemente, o yo lo pienso así, que si tú te sientes productivo y te sientes útil, es como mejor te vas a sentir. Si tú te sientes productivo en cuanto a que estás haciendo cosas para tu salud, estás haciendo deporte, estás comiendo bien, estás durmiendo bien, luego te sientes productivo a la hora de hacer negocios, estás viendo que cada una de las cosas que haces te están llevando a ese punto que tú quieres. En cuanto a las relaciones, igual, tienes un entorno bueno, te sientes bien con la gente con la que estás,
y luego te sientes incluso útil en cuanto a las personas te preguntan, te dicen, oye Dani, por ejemplo a mí, oye Dani, ¿me puedes explicar cosas de criptomonedas? ¿Me puedes explicar cosas de hábitos? ¿Me puedes ayudar? Y tú sientes que estás siendo de utilidad para las personas, ya está. Pero ¿qué pasa? Cuando tú no te sientes útil, cuando ves que estás en un entorno que a lo mejor no, pues eso, ves que no está siendo útil o no está siendo productivo y demás, tú te sientes mal, luego lo haces todo mal y lo llevas a otras áreas. Entonces mira realmente en qué cosas te estás sintiendo más productivo, te estás sintiendo más útil y el tener, pues eso, como este espacio para poder compartir y ayudar a las personas en el sector cripto es una manera que yo me veo útil. Seamos, o sea, aunque fuese solamente una persona en este Zoom, ya me estaría sintiendo útil. ¿Por qué? Porque yo ya estoy dando ese 100%, que eso era lo que yo hacía cuando empezaba. Tenía una persona en mi equipo, o incluso no estaba ni en mi equipo, ya me estaba sintiendo útil. Entonces siempre estate en entornos donde tú te sientas útil o donde te sientas productivo. Tú puedes coger algo, por ejemplo, que tú estás ahora mismo escuchando lo que te estoy diciendo, tú te estás sintiendo productivo porque lo vas a aplicar para tu vida. Y si tú lo aplicas, tienes resultados y eres productivo y te sientes bien. Y cuando tú empieces a hacer lo mismo en cuanto a algo que eres bueno, te vas a sentir útil y vas a ayudar a la gente a que también sea productiva. Entonces, tenía una última cosa por compartir. Bueno, vamos a hacer en 10 minutos. Vamos a ver. Ta, ta, ta. A ver, a ver. Lo vamos a poner por aquí. Ahí está. No soy muy bueno para para los dibujos. En plástica, pues, no suspendía, pero no se me daba muy bien. Un momento. ¿Ves? Ta, ta, ta. Vale. Voy a explicar bien rápido la diferencia entre lo que es el precio y el valor. Voy a hacerlo un poco más como es cripto. Ahora sí. Vale. La línea, bueno, le puedo poner colores. Al final sí que vamos a probar plástica. Ahí está. Ojo, no veas. Así mejor. Bueno, no. Sí, el Barça. Vale. Esto de aquí es el precio. Y la línea azul es el valor. Valor y precio. Entonces siempre hay que tener en nuestra mente el valor que tiene esa criptomoneda. ¿A qué me refiero con valor? La utilidad, la adopción, el equipo que tiene esa cripto, el equipo de desarrollo, el roadmap. El roadmap al final es un mapa de ruta donde esa criptomoneda dijo que, por ejemplo, cada 3 meses iban a hacer algo, a implementar algo, a solucionar algo.
Si todo eso lo cumplen, es normal que la gente confíe porque están diciendo, o sea, están haciendo lo que han dicho que van a hacer. Y el precio, pues, ¿qué es? Pues lo que vale ahora en dólares, en euros, y eso como sube o baja, como hemos visto, con los sentimientos que tiene el mercado, las noticias, ¿no? Cuando salió todo lo de Trump, todo para arriba. Ahora que parece que no va todo como tal, boom, para abajo. Sentimientos. ¿Vale? Entonces, si entendemos esto, de que, por ejemplo, una moneda como Ethereum, que es una blockchain donde se pueden crear aplicaciones, donde se juntan con otros ecosistemas. Por ejemplo, Solana está dentro de Ethereum. O sea, son blockchains muy parecidas. Y Solana, pues, tiene un proyecto que algunas cosas son mejores que Ethereum y otras, pues, Ethereum le gana. Esto es como empresas, ya sean del mismo sector, ya sean de diferente sector, hay como esa competencia. Luego, por ejemplo, Rune. ¿Qué pasó con Rune? Rune tiene mucho valor. A ver, ahí. Rune tiene mucho valor, pero ahora mismo el precio está aquí. Ha bajado mucho. ¿Por qué? Tanto el roadmap que decían que iban a hacer, pues a lo mejor se está aplazando todo, la gente ya no confía, hubo un problema pues eso, con el exchange y, o sea, el exchange no, sino al final con la DeFi en sí, con, eh, entre comillas, el exchange descentralizado, para que me entendáis. Eso, hubo problemas, como que a lo mejor habían bloqueado algunos fondos, entonces, claro, tienes ahí bloqueado tu dinero, pues la gente ya no confía, pero realmente el valor sigue estando ahí. Esto es como tú, como persona, puedes haber cometido un error y ya pues se va para abajo. La gente habla mal de ti y encima cuando la gente habla mal de ti, se expande cada vez más eso y la gente cree eso sin conocerte realmente. Y cuando alguien te va a conocer o cuando alguien te va a presentar, estás aquí abajo, tienes un precio muy bajo porque tienen esa percepción mala de ti, pero tú tienes el valor aquí arriba. Entonces, cuando gente nueva empieza a conocerte, cuando gente nueva empieza a ver que tienes ese valor, tu precio sube también. Entonces, como digo, esto es en el mundo cripto, en el mundo en el cual vives. Y si vemos Rune, como decía, ha hecho una bajada bastante fuerte, pero en cuanto al valor, ha ido así. Cuando Rune estaba aquí arriba, estaba demasiado, estaba o sea, sobrevalorada, ¿no? No sé si lo digo bien ahora. O sea, eso, que estaba por encima del valor. Su precio está por encima del valor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a volver a su precio. Va a ir, pues eso, a su precio y si luego baja, está por debajo de su valor, lo más normal es que vuelva a subir. Ahora mismo está muy por debajo de su valor. Por eso, esos puntos de ganancia en 11, 18, puede ser que a lo mejor sea por encima de su valor, pero ya conocemos el mundo cripto, que cuando quiere subir, despega.
y sube todo más de lo que uno cree que puede subir. Entonces eso, si analizamos las gestiones o sea, la gestión emocional que está teniendo ahora mismo el mercado, estamos viendo que muchas de las criptomonedas están por debajo de ese valor que realmente tienen. DOT está muy por debajo de ese valor. Al final esta línea la pongo yo más o menos para que se entienda. Imagínate que DOT tiene un valor real de 27, pero ahora vale 4, ¿no? Su precio son $4, pero su valor real está en 27. Entonces el mercado siempre va a tener la tendencia de acercarse a este valor. Siempre va a ir cerca, ya sea pues está muy por arriba, tiene que volver a su valor. Está muy por debajo, tiene que volver a su punto. Esto es lo mismo, o sea, tiene mucho que ver lo que es el precio y el valor con las emociones. Cuando tú en tu vida estás muy arriba, sabes que es temporal, vas a volver a ese punto medio. Cuando está todo muy abajo, que a veces parece que no puedes salir de ahí, y estás fatal, no quieres ver a nadie, no quieres hablar con nadie, quieres desaparecer del mundo, luego te das cuenta que es temporal. Cuando vuelves aquí, dices, ah, amigo, que en verdad estar aquí abajo era temporal. Cuando vuelvas aquí, sabrás que eso es temporal y lo utilizarás a tu favor, para ir cada vez más arriba. Entonces, si vemos el mundo cripto como la vida en sí, vemos que en los puntos que está ahora son esos momentos malos, son esos momentos que pues, la gente no confía, que la gente no entiende lo que estás haciendo, que nadie te apoya y luego todo empieza a subir. En 2020, 2021 pasó lo mismo. 2024 y 2025 es lo mismo. Hay proyectos que a lo mejor la gente no confía, que la gente no sabe que eso va a empezar pues cada vez a subir y subir cada vez más. Y solo lo va a poder ver la gente que tenga conocimiento, que tenga la información y que sobre todo esté en una comunidad y esté en un entorno que les potencie. Así que chicos, si tenéis alguna pregunta, vamos a ponerla por el chat. Nada, vamos a estar eh, un minuto, hasta las 6 y poco. Y a ver, dice por aquí Arelis que no cierre, vale. A ver, un trader al que sigo ha publicado que hace 20 días pasó algo en Ethereum malo. Lo que aún no ha publicado el qué. ¿Sabes de qué se trata? Cuando hay algo malo, viene algo bueno. Cuando Solana pasó algo muy malo, ahora no me acuerdo realmente lo que pasó, pero te voy a enseñar lo que hizo el precio. En noviembre de 2022 pasó de 30 a $8. Pasó algo que la gente ya no confiaba. Y luego, boom, viene la subida. Si ahora me estás diciendo que Ethereum, pues ha pasado algo malo, ¿qué estamos viendo aquí? Esa caída. Estamos viendo esa emoción mala, ese pánico, ese miedo que tiene la gente y que realmente pues está haciendo que el precio baje. Pero la gente que vea la visión, aunque Ethereum valga 1000, está aquí abajo, voy a seguir confiando en Ethereum, porque sé toda la proyección que tiene en el futuro. Para mí, Ethereum va de la mano de Bitcoin. Es el segundo pilar que tiene el, el mundo cripto. Así que, intensidad, intensidad de zoom. Así que, chicos,
vamos a ir dejándolo por aquí. Me ha comentado em, Arelis que no cierre. No sé si... A ver... Burran, burran. No sé si quería comentar algo, me lo ha dicho para que siga una hora más. Pues eso, muchas gracias a todos por estar y realmente lo que se viene es muy heavy. O sea, vamos a seguir con esa visión, con ese enfoque y dejando pues, las cosas claras, aunque vengan esos momentos malos que van a venir, tanto en mundo cripto, en tu vida y demás, te vas a dar cuenta que gracias a eso malo, luego va a poder venir lo bueno y gracias a ese punto, imagínate, lo mismo en un gráfico, tienes algo bueno, empiezas a crecer, luego viene lo malo, estás en un punto bastante bajo, casi igual en el que estabas, pero ya tienes bastante experiencia. La subida va a ser más alta que la primera y la bajada va a ser menor, tanto porque la subida ha sido muy alta y como ya has visto los sentimientos que tienes cuando estás mal, cuando las cosas no van bien y demás, te vas a dar cuenta antes y no vas a permitir de que eso cada vez vaya bajando más y, y estés peor de lo que estabas, sino que te vas a dar cuenta, vas a ver que estás volviendo a ese punto que tú sabes que no te gusta y el darte cuenta antes, vas a cambiar antes del chip y vas a poder hacer otro alto más. Entonces, aplícate esto en cualquier cosa de tu vida, sigue realmente a las personas que sabes que tienes que seguir, que tienen como esos mismos valores que tú, tienen esa misma esencia que tú, que simplemente, ¿cómo lo vas a saber? Por lo que te transmiten y por lo que tú sientes. Cuando tú sientes que tienes que estar en un entorno, cuando tú sientes que realmente ese es tu sitio, te estás sintiendo productivo y te estás sintiendo también útil, ese es tu sitio. Si no tienes esos sentimientos, puedes hacer dos cosas. O cambias algo en ti para hacerte cada vez más bueno, tener ese valor cada vez más alto y aunque las personas te vean con un precio muy bajo, tú estás aquí y puedes tirar todo para adelante o cambias absolutamente de tu entorno. Yo he cambiado varias veces en mi entorno, con algunas personas más rápido, con otras personas con el paso del tiempo, te vas separando y con esa separación esas personas crecen de una manera, tú creces de otras y conoces gente que antes no conocías que te van a ayudar a ti y que luego tú también vas a poder ayudar a personas que no conocías, que no conocías. Y encima, cuando las personas dicen, buah, pero tú te has separado de tu entorno, pero te tienes que separar de tu entorno para poder progresar, tal. No es, la separación no es así. Tú no te separas en cuanto a, de manera horizontal, en cuanto a los lados. Tú te separas porque tú estás creciendo y esta persona sigue igual. Entonces, como esta persona sigue igual, piensa que te has separado de esa persona, pero tú simplemente lo que has hecho es crecer. Por eso te has separado. Por eso pues eso, te has separado un poco de tu entorno porque tú has crecido. Y esta persona tiene dos opciones, o crece contigo o se va a separar de ti. Así que chicos, nos vemos en próximos Zooms, también nos veremos en Niza, va a ser un evento espectacular, no te pierdas ese evento por nada del mundo, mira la manera para poder estar en ese evento. Pasaremos la llamada grabada, incluso me la veré yo porque ha sido espectacular. Y pues eso, chicos y chicas, muchas gracias a todos por estar, que paséis un fin de brutal y nos vemos próximamente. Let's go.